La neurona es una célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir y de codificar la información en forma de señales eléctricas y químicas, transmitiéndolas a otras células. La neurona tiene como función principal la transmisión de mensajes en forma de impulsos nerviosos hacia otras células. Seguimos con el núcleo. El núcleo es la parte central de la neurona que se encuentra situada en el cuerpo celular. Se encarga de producir energía para el funcionamiento de la neurona. Damos continuidad con el nucleolo. El nucleolo es una región del núcleo celular que se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas de las células. Tras el montaje de los ribosomas, son transportados al citoplasma de la célula, donde sirven como centros de síntesis de las proteínas dendritas. Las dendritas son los brazos de la neurona, forman pequeñas prolongaciones ramificadas que salen de las diferentes partes del soma de la neurona, es decir, del cuerpo celular. Suelen ser muchas las ramificaciones que posee una dendrita, y el tamaño de estas varían dependiendo de la función de la neurona y del lugar en el que se sitúe. Su función principal es la recepción de estímulos provenientes de otras neuronas. Axón. El axón es otra de las principales partes de la neurona. Es una fina y alargada fibra nerviosa envuelta en vainas de mielina que se encargan de transmitir las señales eléctricas desde el soma de la neurona hasta los botones terminales. Neurolima. Es una delicada membrana sin estructura que incluye a la mielina, que en los nodos de Rambier se hunde y se pone en contacto con el axón. Probablemente es el producto de la célula de Schwann o célula de la vaina de mielina del axón de la neurona. Células de Schwann. Son las células que soporte de las neuronas, que además de formar las vainas de mielina, las células de Schwann también tienen la función de eliminar los desechos de otras células y de guiar el crecimiento de los axones cuando estos se regeneran. El nodo de Rambier. El nodo de Rambier es el hueco o espacio que existe entre cada vaina de mielina del axón. El espacio entre cada vaina es el justo y necesario para optimizar la transición del impulso y que éste no se pierda. Esto es lo que se conoce como la conducción saltatoria del impulso nervioso. La principal función del nodo de Rambier es facilitar la conducción y optimizar el consumo de energía. El terminal de los axones. El terminal de los axones o botones sinápticos se encuentran al final del axón de la neurona, dividido en terminales cuya función será la unión con otras neuronas y así poder formar la sinapsis. En los botones terminales es donde se almacenan los neurotransmisores en pequeños almacenamientos llamados vesículas. La transmisión de estas vesículas desde los botones terminales de una neurona hasta las dendritas de otra neurona es lo que se conoce como la sinapsis. Ahora continuamos con los organelos de la neurona. El núcleo es la perseveración estructural del material genético de la célula, replicación del ADN, transcripción del ADN, maduración y procesamiento del ADN, ensamblaje de los ribosomas. Mitocondrias. Las mitocondrias producen energía mediante oxidación de piruvato procedente de la glucólisis, oxidación de ácidos grasos, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Retículo endoplasmático rugoso. Síntesis y transporta proteínas, glucolización de proteínas de membrana, plegamiento y modificación de proteínas solubles. Seguimos con el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso sintetiza de ácidos grasos, fosfolípidos y esteroides, llamado el colesterol, desertificación del alcohol y de otras sustancias químicas. Citoplasma. El citoplasma es el contenido celular entre la membrana plasmática y el núcleo. En el citoplasma se encuentra el citosol o hialostoplasma y en ella se realizan numerosas reacciones metabólicas de la célula. La membrana. La membrana separa dos compartimientos, el intraneuronal y el extraneuronal. Por su composición lipídica impide el paso a través de ella de moléculas hidrofólicas, solubles en el agua, o aquellas que tengan cargas eléctricas como iones a través de esta fase. Ribosomas. Los ribosomas tienen como función sacar el impulso desde el soma neuronal y conducir hasta otro lugar del sistema.